necesitar 3 relevos, ¿sí? O sea, van a haber 3 relevos neuronales. ¿Me estás hablando de las vías sensitivas o de las descendentes? Sensitivas. Vamos a ver qué depende. No necesariamente tiene que ser 3 relevos. Depende de la situación. ¿Ok? Profe, y si hablo de una respuesta motora por parte del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático, ya sería vía, pues... Eso es mediado por vías que se denominan vías autonómicas descendentes. ¿Ok? Profe, y en cuanto a eso, solo para quedar tranquila, o sea, eso como que lo vamos a profundizar, porque es que yo en serio estoy como bastante confundida con el tema, o sea, con autónomo, estoy como un poco... ¿Quién está hablando? Perdón, dime quién está hablando. ¿Diana? Diana, sí, señor. Diana, no te preocupes. Si estás... Profe, es que en serio sí. Es un buen síntoma, Diana, de que estás haciendo lo que tienes que hacer. O sea, angustiarse, tener preocupación por si entiendo o no entiendo. No entender es parte del proceso. A ver, créeme que Diana y todos los demás compañeros, que las vías medulares dan muy duro dan muy duro a las personas. Es de los temas que de pronto en mi experiencia siempre les ha dado más duro. Pero no Diana, vamos a tratar a lo largo de la clase, yo tengo muy presentes tus preguntas y voy a tratar de, en el momento en que lo consideres, por favor lo vuelves a retomar, ¿ok? ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. Pero es natural. Después les cuento una anécdota ahí de algo que pasó con relación a esto. Sí. Bueno, muy bien. Chicos, buenas tardes para todos. Espero que me estén escuchando bien. Y sin, bueno, he hecho todo lo posible por tener las mejores condiciones. Cambié computador, audífono, mejor dicho, todo, inversión. Y bueno, pero no siempre lo nuevo garantiza lo mejor. Bueno, entonces voy a presentarles, hacerles la presentación. Voy a quitarme de acá, prefiero durante la clase, pues, mi cámara como que no es la mejor, entonces voy a quitar el videito. Sí, voy a... por favor, me confirman que están viendo la presentación. Sí, señor, profe. Sí, profe. Eso. Entonces, parece que estaba grabando. ¿Está grabando? Creo que sí. No, señor, no está grabando. No, profe. Entonces, listo, ahora creo que sí, ¿cierto? Sí, señor, ahora sí. Ya está grabando. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a revisar. Ayer vimos la morfología interna de la médula espinal. El objetivo de hoy es que revisemos las vías medulares. Vamos en una primera parte a hablar de las vías medulares ascendentes y luego en una segunda parte de las vías medulares descendentes. Yo les compartí antes de las clases unas grabaciones, una de morfología interna y otra de vías medulares que también creo yo que les pueden aportar bastante al estudio del tema y particularmente pues el estudio que hagan a nivel de los textos, ¿sí? A nivel de los textos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar con las vías medulares ascendentes. Hacemos un pequeño break y seguimos con las descendentes. Bueno, entonces, recordemos que los nervios espinales tienen una distribución segmental a lo largo de todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
exceptuando la mayor parte de la cara. Entonces, ahí vamos a tener que se distribuyen las fibras sensitivas, que tienen un origen anatómico en los ganglios espinales o ganglios de la raíz dorsal. Entonces, de cada parte del cuerpo, ¿sí? Si hablamos de la piel, ¿sí? Si hablamos de las articulaciones, y si hablamos de los receptores que hay en músculo estriado esquelético, tenemos una distribución segmentaria de los nervios espinales, que va a ser conducida a la médula espinal. Entonces, esa distribución segmentaria tiene que ver con el ingreso de las raíces nerviosas o de los nervios espinales, con excepción del primer nervio cervical, que no tiene componente sensitivo. Del resto, todos los nervios tienen componente sensorial. Entonces, hablamos de sensibilidad general. Pero también esos mismos nervios llevan sensibilidad de las vísceras, de los órganos internos. Y de igual manera, vamos a tener una distribución segmentaria en lo que tiene que ver con la parte motora, ¿sí? Generada por la emergencia de las raíces motoras, ¿sí? Que se originan en las astas anteriores de la médula espinal y que van a tener una distribución muy similar a la distribución de los dermatomas correspondientes. ¿Qué significa? Que si yo estoy aquí a este nivel y estoy viendo que la sensibilidad del hombro es conducida por C4 o C5, de igual manera vamos a tener que, en buena parte, los músculos de esta zona van a ser inervados por las raíces C4, C5. Y aquí no estaría representado la pregunta que nos hicieron, el componente autonómico, que vamos a hacer mención a él, pero que es un tema especial que se va a desarrollar a lo largo del curso. Entonces, la información ingresa siempre por la raíz dorsal, La primera neurona de toda vía sensorial medular se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. Y esa neurona puede hacer sinapsis con una interneurona que activa a la neurona motora, o lo puede hacer directamente con la neurona motora, generando una respuesta que busca proteger al organismo del daño, de la lesión. Ya habíamos visto en nuestra clase pasada que las fibras sensitivas, ¿sí?, de los nervios, las raíces dorsales, se dividen al ingresar a la médula en una división medial y una división lateral. La división medial conduce información principalmente de mecanorreceptores y puede llevar a que la información ingrese y ascienda por el cordón posterior de la médula espinal. Sí, por el cordón posterior de la médula espinal. Y deje colaterales, ramitas que hacen sinapsis en las diferentes capas del asta posterior de la médula, o también activar una neurona motora para generar una respuesta inmediata. La división lateral lleva principalmente información de receptores de dolor, de receptores de temperatura, de mecanorreceptores y de nervios que conducen información de sensibilidad visceral, que ingresa de igual manera a la médula haciendo sinapsis principalmente en las capas 1 a 5. Específicamente en la capa 2, si estamos hablando de información de dolor, en la sustancia gelatinosa o sustancia de Roland. ¿Ya? Y hay información que es muy importante, sobre todo, por ejemplo, la información que llega a la lámina 6, porque de aquí se va a originar los tractos espinocerebelosos. Bueno, entonces aquí tenemos que siempre la primera neurona, esta neurona está conduciendo información de receptores musculares, ¿sí? Y ingresa, ¿sí? Unas fibras ascienden por el cordón posterior, ¿sí? Por el cordón posterior, sea por el fascículo de Gracilis o fascículo de Cuneatos, y deja unas colaterales que
a través de interneuronas o a través de directamente en conexión directa con la neurona motora, pues va a generar una respuesta, ¿sí? Activando los músculos agonistas, por ejemplo, flexores, si es una respuesta de flexión, e inhibiendo los músculos antagonistas. ¿Sí? Ya habíamos visto que la información en la médula es modulada, es regulada. O sea, la información no viaja de una manera inmediata, sino que a nivel medular hay un nivel de procesamiento de la información. Hay modulación de la información. O sea, estas interneuronas de la médula modulan la sensibilidad. Particularmente es muy específica el caso de la información de dolor y de temperatura. Adelante, Miguel. Adelante. Profe, ¿qué exactamente diferencia, pero de forma estructural, a las láminas en la médula espinal? O sea, por ejemplo, ¿qué hay en el espacio entre las láminas que veo ahí? Ok, Miguel. La laminación medular está determinada básicamente, o sea, aquí volvemos al concepto de núcleo. ¿Sí? Mire que nosotros acá tenemos la sustancia gris de la médula espinal, hasta posterior, hasta anterior. Todo es sustancia gris. Todo. ¿Por qué es gris? Porque hay un alto predominio de somas neuronales. Pero esos somas, y recuerden que siempre van a haber células gliales, que es lo más abundante que hay dentro del sistema nervioso central. Entonces vamos a encontrar neuronas, pero también vamos a encontrar células gliales. Entonces, la laminación responde a la organización de los tipos neuronales. O sea, esas láminas podemos considerarlas como núcleos. Volvemos al concepto de núcleo. Entonces, ¿qué significa? ¿De qué es lo que determina la organización nuclear, ya, o los núcleos dentro de la sustancia gris? Primero, el tipo de neuronas. ¿Sí? Segundo, las conexiones. ¿Sí? Las conexiones. Eso es lo que va a determinar el principio que lleva a los investigadores a dividir esas láminas. Vamos a ver que eso lo vamos a encontrar en varias partes del sistema nervioso. Por ejemplo, en la corteza cerebral, en los colículos superiores, en los núcleos geniculados lateral del tálamo. O sea, la división responde a criterios estructurales, funcionales y de conectividad. Es básicamente el criterio. ¿Okay? Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, un aspecto importante que hay que tener presente para entender las vías medulares es esto que está acá. ¿Sí? Siempre hay que pensar en términos de lateralidad, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Es absolutamente necesario, porque la información va a viajar o sea, la información viaja de la misma manera. Impulsos nerviosos, potenciales de acción. Pero el camino va a estar determinado por el origen de la información. Entonces, si es un estímulo doloroso, por ejemplo, un estímulo doloroso en cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, la información entra a la médula, hace sinapsis y se cruza inmediatamente para ascender por el lado contralateral. Pero, por ejemplo, si es información de tacto fino, vibración, propiocepción, la información va dependiendo si es de miembro inferior, por ejemplo, si es de la piel, del tobillo, la planta de pie, rodilla, cadera, va a viajar por el mismo lado. Pero si es de acá, va a viajar por un fascículo, si es de acá, va a viajar por otro fascículo. Entonces, es absolutamente importante para entender la clínica, el tener presente cómo viaja la información, en qué punto se cruza, en qué punto se cruza. Y tener presente que siempre la información, vamos a ver, que por encima del cruce, vamos a suponer una vía neural, ¿sí? que ingresa
¿sí? Y que hace sinaxis y que se cruza acá, ¿sí? Entonces siempre la lesión de esa vía que se cruza va a afectar hasta al lado contralateral, en este caso al lado izquierdo. Si la información asciende por el mismo lado, al mismo lado, y se afecta el tracto, se va a afectar el mismo lado. Pero si esta información que siguió acá se cruza arriba en el tallo cerebral y se afecta, y se lesiona acá, se va a afectar el lado contralateral. Entonces, es muy importante tener presente dónde se cruza la información. Y vamos a ver que para las vías descendentes también, si estamos hablando de una vía descendente, ¿sí? Y la vía descendente supongamos que se cruza aquí. Hagámosla mejor acá. Una vía descendente se cruza aquí, desciende, ¿sí? Si se lesiona por encima del cruce, se va a afectar el lado contralateral. Mire que esto es izquierdo, ¿sí? Se afecta al lado derecho. Si se lesiona por debajo del cruce, se va a afectar el mismo lado. Eso es lo que hay que tener presente. Entonces ustedes tienen aquí un esquema muy didáctico, muy bonito de las vías medulares, Entonces, el autor, ¿sí? Y llama la atención que esto no es un libro de neuroanatomía, sino un libro de anatomía, ¿sí? Casi la gente no lo conoce, la anatomía de Crossman, ¿sí? Y tiene una excelente representación de las vías medulares. Entonces, entender esta imagen es casi que toda la clase, ¿sí? Entonces, primero vamos a explicar las vías ascendentes. Entonces, primero, tener presente, si estamos hablando del tallo de la médula siempre, lado derecho, lado izquierdo. Asumamos que esto es el lado derecho, asumamos que esto es el lado izquierdo. ¿Sí? Mitad dorsal, mitad ventral. ¿Sí? Mitad ventral. Siempre es fundamental. Entonces nosotros tenemos que ya vimos que la sustancia gris medular está en la parte central. Tiene la forma de una H, astas posteriores, astas anteriores. ¿Sí? Y hay un componente autonómico en las astas laterales de T1 a L2, ¿sí? Autonómico simpático. Y hay un componente parasimpático en lo que se llama la columna intermedio lateral, ubicada a nivel sacro, S2, S3 y S4. Entonces miren que el autor representó en este lado las vías ascendentes, las vías sensitivas. Y en este lado representó las vías descendentes, las vías que tienen que ver con los movimientos. Pero ojo, hay que tener presente que tenemos de lado y lado tenemos ambas vías, ascendentes y descendentes. Solo que por una cuestión netamente didáctica, el autor pintó acá las vías ascendentes, pintó acá las vías descendentes, pero magistralmente dejó la idea de que acá también van las vías descendentes. Por ejemplo, este tracto corresponde a este tracto corresponde a este, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos que, desde el punto de vista anatómico, las vías están organizadas en cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. Esto es más de los anatomistas. Los fisiólogos no hacen esa división tan tajante como nosotros. Ellos hablan de cordón anterolateral. Tienen sus razones y nosotros también tenemos las de nosotros. Entonces, en el cordón posterior encontramos el fascículo de Gracilis y el fascículo de cuneatus. Fascículo de Gracilis y fascículo de cuneatus. El fascículo de Gracilis lo encontramos en toda la extensión de la médula espinal, ¿sí? Y va a conducir tacto discriminativo, vibración y propiosección consciente,
ipsilateral, es decir, del mismo lado, de miembro inferior. O sea, desde T7 hacia abajo. ¿Sí, por favor? ¿Puede repetir qué es lo que conducen los fascículos, porfa? El fascículo de Gracilis y el fascículo de Cuneatus conducen tacto discriminativo, tacto fino, vibración y propiosección consciente. Gracilis de T7 para abajo, o sea, de las raíces nerviosas de T7 hacia abajo, ¿sí? Y Cuneatus de T7 hacia arriba, lo mismo. Entonces, si volvemos acá a nuestra imagen, ¿sí? Vamos a tener que todo lo que tenga que ver con tacto discriminativo, vibración y propiosección consciente, ¿sí? De T7 hacia abajo. Cuando hablamos de T7 hacia abajo, estamos hablando de la planta del pie, desde la planta del pie hasta la porción torácica media, ¿sí? Toda la información, ojo, si es de tacto discriminativo, vibración y propiosección consciente, es conducida por los nervios desde S5 hasta T7. Y esa información viaja por el mismo lado. Viaja ipsilateralmente. Entonces, un cambio en la posición de la articulación del tobillo, de la rodilla, de la cadera, un estímulo vibratorio o un estímulo de tacto fino, viaja a través del fascículo de Gracilis. Pero si ese estímulo se genera, por ejemplo, a nivel de la mano, ¿sí? desde T6 hacia arriba, va a viajar por el fascículo de Cuneatus. Entonces, por ejemplo, si yo cortara la médula acá, no encontraría Cuneatus. Cuneatus lo encuentro solamente de T6 para arriba. Entonces, todo lo que tenga que ver con tacto fino acá va a viajar por el fascículo de Cuneatus. Obviamente, el mayor aporte para esas fibras va a depender. Si es de miembro superior, obviamente en la mano, que es donde tenemos mayor cantidad de receptores sensoriales. Y si es de miembro inferior, en la planta del pie. ¿Sí? Y cualquier cambio de posición va a viajar por esos fascículos. Si la información es de dolor y temperatura, estos mismos nervios, ya la información la van a llevar, pero ya no va a viajar por Gracilis y Cuneatus, sino que la información se cruza. Imaginemos, por ejemplo, un pinchazo acá. Entonces, el estímulo es conducido por el nervio, mire, ya, el nervio, la neurona se encuentra en un ganglio, en los ganglios. Esa neurona hace sinapsis en el asta posterior y la información se cruza inmediatamente. El caso de la información de dolor y temperatura. Bueno, entonces acá tenemos esos tractos. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros ya dividimos la sensibilidad de dos maneras. Consciente e inconsciente. Consciente cuando llega a la corteza cerebral y hace relevo sináptico en el tálamo. ¿Cuáles son esas vías conscientes? La vía del cordón posterior, que son las únicas fibras de las vías medulares que no se originan en la médula, sino que se originan en los ganglios. Vamos a verlo. La vía espinotalámica, por ejemplo, espinotalámica. ¿Qué significa espinotalámica? Que se origina en la médula espinal, ¿sí? En la médula espinal, ¿sí? Y va hasta el tálamo. Como va hasta el tálamo, la información de ahí se proyecta a la corteza cerebral, es consciente, ¿sí? Si no va al tálamo, por ejemplo, las fibras espinocerebelosas, espinocerebeloso dorsal y espinocerebeloso ventral, ¿sí? Esa información ya no es consciente, sino que es inconsciente. Aquí están resumidas, no están todas las vías,
Por ejemplo, no está la espinotectal, no están las espinoreticulares, las espinovestibulares, las espinoolivares. Simple y llanamente porque el autor, y en eso comparto lo que ha hecho, está destacando los de mayor importancia clínica, ¿sí? Entonces, a esto nos vamos a referir y en una segunda parte nos vamos a referir a estas descendencias, ¿sí? Entonces, la sensibilidad, nosotros la dividimos en consciente e inconsciente, ¿sí? Consciente, cuando llega a la corteza cerebral. Si estamos hablando de la médula espinal, al lóbulo parietal. Lóbulo parietal. Esa puede ser estereoceptiva si viene de la piel, propioceptiva si viene de los músculos, articulación. Y esa información propioceptiva va a ser muy importante para el sentido de posición y para toda la ejecución de los movimientos. Inconsciente. ¿Cuándo es inconsciente? Cuando no llega a la corteza. Cuando la información se queda o en el cerebelo, o en el bulbo raquídeo, o en la médula, o en la protuberancia, o en el mesencéfalo, o en el hipotálamo, ¿sí? Y de igual manera puede ser propioceptiva, sentido de posición, equilibrio, enteroceptiva, para referirnos a la sensibilidad que viene de las vísceras, de las vísceras. Bien, entonces aquí tenemos este lindo esquema, está representando cómo puede viajar la información en la médula espinal. ¿Cómo puede viajar la información en la médula espinal? Entonces, miren, aquí tenemos asta posterior, digamos que esta es derecha, izquierda. Realmente uno aquí no lo puede establecer. Asta anterior, cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior. Miren que aquí está representada el sitio donde está la primera neurona de una vía sensorial. La primera neurona de una vía sensorial siempre se encuentra en un ganglio. Si estamos hablando de un nervio espinal, en los ganglios de la raíz dorsal. Ganglios de la raíz dorsal o ganglios espinales. Cada nervio, con excepción del primero, tiene un ganglio. Si estamos hablando de un nervio craneal, en los ganglios sensitivos de los nervios craneales. Entonces, esas neuronas unipolares o monopolares o pseudo-unipolares, ¿sí?, conducen diferentes tipos de información. O sea, un mismo nervio puede conducir diferentes tipos de información. Entonces, miremos el caso de lo que está representado en rojo, que es la forma como viaja la información de dolor y temperatura. Ojo, primera neurona en el ganglio. Esa neurona se divide en una rama periférica que va con el nervio y trae información desde los receptores. Y una rama que ingresa por la raíz dorsal. Esta es la primera neurona. En el asta posterior hace sinaxis. Hace relevo sináptico. Eso es como una carrera de posta. Y ahí encuentra a la segunda neurona de esa vía sensorial. E inmediatamente los axones de esa neurona se cruzan. Inmediatamente. Y van a viajar por el tracto espinotalámico lateral. Espinotalámico lateral. Que conduce dolor y temperatura del lado contralateral, porque si este es el espinotalámico lateral izquierdo, conduce dolor y temperatura del lado derecho, ¿sí? ¿Dónde va a estar la tercera neurona? En el tálamo. En el tálamo, y de ahí va a la corteza cerebral. Si se lesiona este tracto, se afecta el lado contralateral. Esa es la primera opción. Otra opción, miren las neuronas pintadas en verde. Miren las neuronas pintadas en verde. Entonces, aquí yo voy a aprovechar que aquí ya podemos utilizar. Entonces, si esa información, por ejemplo, si estos nervios, estos axones,
Van a, por ejemplo, a la planta del pie, rodilla, tobillo, cadera, y es un estímulo de tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente. Los nervios desde T7 hasta S5 ingresan por la raíz posterior, ingresan, y van a constituir esa misma neurona, el fascículo de Gracilis. El fascículo de Gracilis. ¿Sí? El fascículo de Gracilis. Como vimos en un principio, obviamente la neurona asciende y deja unas colaterales, deja unas ramitas en el asta posterior. Si la información es de tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente, pero ya es de T7 hasta S2, o sea, principalmente de miembro superior, ¿sí? Esos nervios conducen la información y van a ascender por el fascículo de cuneados. Cuneados. Entonces, estas son dos de las vías sensitivas más importantes desde el punto de vista clínico. Vamos a verlas. Entonces, vamos a ver la vía del tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente. Eso hay que repetirlo N veces, no cansarse, nunca cansarse, que también le llaman la vía del lemnisco medial. ¿Cuáles son los estímulos? Ojo, tacto discriminativo, tacto suave, ¿ya? O tomar algo en la mano, o coger un objeto, identificarlo, meter las manos al bolsillo y saber que estoy cogiendo una llave, una moneda. Tacto discriminativo. Vibración, bueno, un estímulo vibratorio desde en cualquier parte, por ejemplo. Celular lo tenemos en el bolsillo. Propiocepción. Propiocepción se refiere a los estímulos que se generan en los receptores propioceptivos. ¿Dónde están esos receptores? En los músculos esqueléticos, en las fibras intrafusales, en los tendones, en los ligamentos. Entonces, si el estímulo viene del tobillo, de la rodilla, de la cadera, de la parte inferior del tórax, vamos a ver que viaja por el fascículo de Gracilis. Si el estímulo viene de la miembro superior, viaja por el fascículo de cuneados. Y aquí le están mostrando que en ese sentido de posición es muy importante la información que viene que entra por la visión. No es lo mismo caminar a plena luz que caminar en la oscuridad. Y obviamente hay personas como los invidentes que se orientan bastante por los sonidos. Esa es la fuente, el sonido y el tacto. Bien. Entonces, en todo momento estamos estimulando esas vías sensoriales. Entonces, miren acá, ¿sí? Nuevamente volvemos acá. Si viene de miembro inferior, tobillo, rodilla, ya, la información ingresa por la raíz posterior, ¿sí? Puede generar la activación de una interneurona para una respuesta refleja y va a viajar por el fascículo de Gracilis. Si es de miembro superior, por el fascículo de cuneados. Ya. Entonces vamos a mirar esta imagen. Vamos a mirar esta imagen, creo yo que esta quizás es más clara. Adelante, Nicole. Profe, para generar esa respuesta motora, ¿de una vez se necesita de la interneurona o la otra neurona puede hacer sinapsis de una vez con la motora? Los reflejos pueden darse de una manera directa, o sea, un reflejo monosináptico, o a través de una interneurona. Eso depende. Eso es todo un cuento que van a ver en la parte del sistema motor. Bueno, entonces miren acá. Vamos a concentrarnos en esta imagen principalmente. En esta imagen. Y si nos ayuda esta, pues la miramos. Miren, acá tenemos lo siguiente. Estos son cortes transversales a nivel de la médula espinal. ¿Sí? A nivel de la médula espinal. Vamos a asumir que este es el lado derecho. Miren acá la mano derecha. Miren aquí el pie derecho. ¿Sí? Aquí hay un error porque debió dibujar fiscal la cara, pero mirando para acá. ¿Sí?
pero bueno, no importa, eso no le quita el mérito a la imagen. ¿Ya? Entonces, miren, médula espinal a nivel lumbar, a nivel cervical, bulbo raquídeo, esto es un corte de bulbo raquídeo, un corte a nivel de la protuberancia, un corte a nivel del mesenceto. Y esto es un corte coronal del cerebro que coge tálamo a nivel del núcleo ventral posterior, que tiene dos componentes, ventral posterolateral y ventral posteromedial. Y observen aquí este corte, es un corte del cerebro a nivel de la corteza somatosensorial o corteza somatoestésica primaria, que corresponde en una clasificación que sigue siendo actual. Hay gente que no entiendo por qué en alguna ocasión 2 o 3 personas siguen utilizando la nomenclatura de Broman. Sí, señor, se sigue utilizando. He revisado artículos recientes de journal de neurociencias y todo, y se sigue utilizando. La gente a veces hace comentarios que no vienen al caso. ¿Sí? Entonces se le llama el área 312. Entonces póngale cuidado. Si el estímulo de tacto fino, de vibración o de cambio de la posición de la articulación es conducido por nervios de T7 para abajo, la primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Sí? Y esta misma neurona ingresa a la médula y asciende constituyendo el fascículo de Gracilis, que se extiende a todo lo largo de la médula espinal. En el bulbo raquídeo, ese fascículo se extiende, el cordón posterior de la médula se extiende en el bulbo raquídeo, encuentra la segunda neurona. Es una carrera de pozo en el núcleo de Gracilis. Segunda neurona. Y los axones de esa neurona se cruzan en el bulbo raquídeo en un sitio que se llama la decusación sensitiva o decusación del leminisco medial. Y van a formar un tracto que es el leminisco medial. Entonces miren que aquí terminó en la parte media del bulbo el fascículo de Gracilis intermedio. Y arranca la segunda neurona, cuyo axón se cruza y viaja por el leminisco medial y va a hacer relevo con la tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de allí se proyecta la información a la corteza somatoestésica primaria, donde se percibe la información. ¿Sí? Sí, el estímulo ya es de un nivel superior, por ejemplo, de la mano, del codo, del hombro, de la parte superior del tórax. Los nervios, esas neuronas de C2 a T6, ingresan, mire, la neurona, prolongación periférica que va a los receptores, prolongación central que entra por el cordón posterior y va a constituir esta misma neurona al fascículo de cuneatus, que va a encontrar la segunda neurona en el núcleo de cuneatus, muy al mismo nivel donde está el núcleo de Gracilis. Sus axones se cruzan. Este es el soma, sus axones se cruzan y hacen parte del leminisco medio, de la decusación sensitiva. ¿Sí? Y va a viajar por el leminisco medial. ¿Sí? El leminisco medial es un tracto que se origina en los núcleos de Gracilis y núcleos de cuneatus, ¿sí? Y va a terminar en el ventral posterolateral del tálamo. ¿Sí? Hay una organización de las fibras en ese tracto, ¿sí? Pero yo creo que no entremos en tanto detalle porque los detalles nos abruman. ¿Sí? Va a llegar al BPL, ventral posterolateral del tálamo, y de allí se proyectan a la corteza somatoestésica primaria. ¿Sí? ¿Qué pasa si el estímulo ya no es del cuerpo, sino de la cara? ¿Qué pasa? Es pertinente verlo de una vez. Yo creo que tiene mucho valor esta imagen
este texto, muchachos, que se los recomiendo. Ayer con el grupo que tenía práctica les decía, este texto es excelente. Aún así, este señor fue un eminente profesor, yo no sé, creo que ya murió. Aún así, hoy leyendo nuevamente para la clase, ahí encontré un errorcito. Los errores son comunes en cualquier persona. En todos los libros los hay y todos nos equivocamos. Si el estímulo es de la cara, ¿sí? Por favor, asuman que esta es la mitad derecha de la cara. ¿Sí? El nervio que conduce la mayor parte de sensibilidad de la cara es el nervio trigémino. Nervio trigémino. Entonces pasa lo mismo, tiene un ganglio, que es el ganglio trigeminal. Y esa información entra y hace sinapsis en el núcleo sensitivo del trigémino. Por ello, esta semana organizamos un material con la intención de que se apropien de los conceptos básicos, ¿sí? Para poder entender todo esto que ya es, como se dice, es de alto turmequet, ¿sí? Y que hay que verlo todo, no se pueden ver las cosas aisladamente. Entonces, miren que para el caso de la información de tacto fino, por ejemplo, una caricia suave acá, o miren que nosotros con los labios podemos identificar objetos. De hecho, la mayor capacidad para identificar objetos está en las manos y en los labios, ¿sí? Y esa neurona del nervio trigémino hace sinapsis en un núcleo, que es el núcleo sensitivo del trigémino, ¿sí? En este caso, el núcleo principal. Luego hablamos un poco más de eso. Y miren que la información también se cruza, ¿sí? Se cruza, pero ya no va a llegar al ventral posterolateral del tálamo, sino al ventral posteromedial. ¿Qué significa? Que la información tiene un orden, tiene un orden. Si es de miembro inferior del cuello para abajo, al BPL, núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde está la tercera neurona. Si es de la cara, al BPM, ventral posteromedial. Y el tálamo se proyecta a la corteza, pero se proyecta de manera ordenada. Se proyecta de manera ordenada. Entonces aquí es importante, ¿sí? Voy a ver si soy capaz de representarles eso, ¿sí? Ojo, esta imagen que tienen allí, imagínense que esta es la corteza. Esta es la parte externa de la corteza somatoestésica primaria. Corteza sensitiva. Imagínensela acá, ¿sí? Y observen que en la parte externa, ¿sí? En la parte inferior de la corteza somatoestésica primaria, se percibe la sensibilidad de la cara, principalmente del lado contralateral. ¿Qué significa? Que la información de mi cara izquierda va a llegar a la corteza del lado derecho. Por encima de la cara, ¿qué está? La mano. Pero en este caso, hablemos, ¿sí? Por ejemplo, si es de mi mano izquierda, va a llegar al lado derecho. Si es de mi mano derecha, va a llegar al lado izquierdo, ¿sí? Ya, en la superficie externa. Mano, que es donde está la mayor parte. Tronco, miren que el tronco, a pesar de ser tan grande anatómicamente, tiene una pequeña representación. Y en la parte interna, en la cara medial, va a llegar la información del pie y de la pierna. Pie, pierna. Esto es importante, a esto le llamamos organización somatotópica de la información. ¿Qué significa? Que cada parte del cuerpo se va a proyectar a una parte específica de la corteza somatoestésica. Esto es muy importante porque ustedes van a ver luego que esta zona, por ejemplo, la parte externa del cerebro, va a ser irrigada por la arteria cerebral media y la parte interna cerebral anterior. Entonces, un daño de la cerebral media compromete la sensibilidad y la parte motora de la cara y la mano, del lado contrario. Pero si es de la cerebral anterior, va a comprometer el pie. ¿Ok? Bueno, seguimos. Profe, una preguntita. Sí, señor. Dale. En el caso de la información que viene de la cara, ¿tenemos también 3 neuronas o ahí son solo 2? En este caso son 3. Mira, primera neurona. ¿Están viendo la manito?
La del ganglio sensitivo del nervio craneal. Sí, señor. Ganglio sensitivo, Oliver. Segunda neurona en el núcleo sensitivo del trigémino. Que ustedes vamos a decirles que es el núcleo principal del trigémino. ¿Sí? Tercera neurona en el PPM del tálamo, ventral posteromedial del tálamo. Y de aquí la información se proyecta a la corteza. ¿Qué pasa en la corteza? En la corteza se percibe la información. Siento, me picó algo, me dolió, o percibir el cambio de la articulación del codo, percibir. Y luego esa información se procesa. Adelante, los que tengan preguntas, por favor. Profe, ¿me puede repetir si uno tiene el estímulo en la cara, en qué parte de la corteza recibe? Con mucho gusto. Mira acá, ¿ustedes están viendo la manito que yo les estoy pasando o no? ¿Sí la ven o no? Sí. Señor. Bueno, espera. Esto, acuerden que dijimos que esto es, a ver, imagínense que para facilitarme a mí, ¿sí? Imaginen que este es el lado izquierdo, ya, el lado izquierdo del cuerpo, y este es el lado derecho. ¿Sí? En la imagen, lo que pasa es que me queda más fácil a mí poner el lado. Si yo tengo un estímulo que viaja por el fascículo de gracilis y cuneatus, ¿sí? Pónganle cuidado, ¿verdad? Si es de gracilis, miren si es de la cara, entonces es más fácil acá. Entonces, aquí, imagínense la corteza sensitiva acá, en el giro central. La parte inferior recibe sensibilidad de la cara. Acá. Encimita, la mano. Mira, la mano. Y en la parte medial, pie y pierna. Esta es la cara interna. ¿Qué significa? Que esta es la información que viajó por el fascículo de gracilis. Mira, acá, fascículo de gracilis. Que esta es la información que viajó por el fascículo de cuneatus y llegó acá. Y esta es la información que viajó desde el nervio trigémino, siguiendo esa vía sensorial. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. ¿Sí? Bueno. O sea, profe, lo que me refería es, digamos, en la cara también, si, digamos, lo que nosotros decíamos de que si uno se toca en el lado izquierdo, llega hacia la derecha, o sea, de la Sí, corteza. señor. Sí, señor. Es contralateral. Sí, señor. Listo. Si a mí me da una caricia, póngale que si yo tengo un estímulo de tacto discriminativo, vibración, percepción consciente, del cuello para abajo, ¿sí? Se va a percibir en la corteza del lado izquierdo, corteza somatoestésica del lado izquierdo. Si es en el lado izquierdo, se va en el lado derecho. Y la información llega organizada a la corteza. A esto es lo que le llamamos organización somatotópica de la información somatosensorial. Bueno, vamos a seguir. Profe, Señor. profe, cuando se recibe propiocepción en la cara, ¿también se acusa a nivel de bulbo raquídeo? A ver esa pregunta, mira. Claro, igual. ¿Sí? Acuérdate lo siguiente. Tacto discriminativo. Bueno, esta pregunta es muy interesante. Ponle cuidado. Yo no sé quién hizo la pregunta o quién hizo la observación. Se ve que va un poco más allá. La propiocepción de la articulación temporomandibular, ¿sí? De la articulación, va a viajar por el nervio trigémino. ¿Sí? Va a viajar por el nervio trigémino, pero va a llegar al núcleo mesencefálico del trigémino. Es que el núcleo sensitivo del trigémino tiene una porción mesencefálica, una porción principal y una porción espinal. ¿Sí? Entonces, esos detalles los vamos a ver un poquitico más adelante. ¿Sí? Listo. Bueno. Profe, una pregunta. Señor. Esa sensibilidad de esa articulación, o sea, la porción periférica de la neurona llega, o sea, ¿cómo le digo? Llega directamente a un núcleo, Sí, o sea, a partir de esa, y no pasa por un ganglio que sería el ganglio trigeminal. No, es que hay una cosa, mire, y entiendo esa pregunta. Siempre hay la tendencia
Eso ya yo me sé qué es lo que piensan los estudiantes con tantos años metido en esto. Ojo, la neurona del ganglio conduce la información. Siempre se imaginan que aquí pasa algo, no. La neurona conduce la información en este caso, a un núcleo. Para el caso de un nervio espinal, la neurona del ganglio conduce a la médula espinal. Esta neurona conduce, ella solita, ¿sí? No se imaginen que aquí pasa nada. Simple y llanamente transmite el impulso nervioso. Transmite el impulso nervioso. Bueno, hay otro elemento que tiene que ver con la propiocepción, que hace sinapsis en un núcleo que no está muy descrito en los libros, que se llama el núcleo Z, ¿no? No hay mucha información que uno encuentra sobre eso. Y que viaja, ojo, que no viaja por el cordón posterior, sobre todo en la parte de las partes superiores, sino que la neurona hace sinapsis aquí en la parte posterior y asciende formando un tracto que se llama el tracto espino-cérvico-talámico. De los libros que yo he leído así, el único que habla de él es el libro de Afipi. Creo que es Nel también. Y esa información de propiocepción va al cerebro. Bueno, miren acá, igual, esto es un resumen de lo que hemos visto. Mire, póngale cuidado. Este es una vista posterior de la médula, del tallo cerebral. Miren la parte posterior del tallo, del bulbo raquídeo. Y ahí vemos que el cordón posterior se continúa allí. Constituyendo el fascículo de Gracilis, el fascículo de cuneatus. Primera neurona en los ganglios de la raíz dorsal. Si es de Gracilis, de T7 a S5. Si es de cuneatus, de T6 a C2. Segunda neurona en los núcleos de Gracilis y de cuneatus, o cuneatus, depende del origen. Y miren que aquí la información se cruza, va por dentro y va a viajar por el leminisco medial. Tercera neurona en el ventral posterolateral del tálamo. Y de ahí la información se proyecta a la corteza somatoestésica primaria. ¿Sí? Si se lesiona Gracilis o cuneatus, se afecta el mismo lado, pero por encima de la decusación se afecta el lado contralateral. Lo mismo si se lesiona el BPL o el BP o la corteza. La información, señorita o señor. Qué pena, el leminisco medial es un tracto. Sí, señorita, es listo. un tracto. Mira, es un tracto que va. Vamos a ver, aquí están los tubérculos de Gracilis y tubérculos de cuneatus. ¿Sí? Imagínatelo acá. Voy a pintártelo. ¿Sí? Voy a pintártelo. Entonces, mira acá está la segunda neurona, en el núcleo de Gracilis o en el núcleo de cuneatus. Esas fibras se cruzan y dentro del tallo van a formar el leminisco medial. Dentro del tallo van a formar un tracto que se llama el leminisco medial, que va a conducir la información al núcleo ventral posterolateral del tallo. Y de ahí a la corteza sensitiva. ¿Ok? Profe, Señor. y cuando se cruzan, es que yo había leído algo de las fibras falciformes internos. Sí, pero por favor, no nos metamos todavía en esos detalles porque cuando veamos la estructura interna del tallo, ahí de pronto, simple, mira, aquí están, fibras arcuadas internas. Sí, fibras arcuadas. Yo prefiero hablar, para no complicarme más, de la decusación del leminisco medial. Decusación. Son las mismas que tú estás mencionando. Son las mismas. ¿Sí? Bueno, hay una organización, mire, Gracilis, todo lo largo de la médula, de los segmentos sacros, lumbares, torácicos inferiores. Cuneatus, torácicos altos. ¿Qué significa torácicos altos? T7, perdón, T6, T5, T4, T3, T2, T1. Y los segmentos cervicales de T5 a C2. Hay una organización de la información.
esa información el cerebro la percibe así. Así nos vemos de horribles en el cerebro, ¿sí? Aquellas zonas del cuerpo donde tenemos una gran capacidad de discriminación táctil, una gran capacidad de discriminación táctil, ¿sí? Esas zonas del cuerpo, ¿sí? Esas zonas del cuerpo, como las manos, somos extraordinariamente sensibles en las manos y en los labios. ¿Por qué? Porque hay mucha más densidad de receptores de tacto fino en los dedos y en los labios. De hecho, tenemos una etapa en nuestro desarrollo que es la etapa oral, donde todo lo identificamos con la boca. Los niños se llevan toda la boca. Bien, entonces así nos vemos. Y el tronco, ya, a pesar de ser tan grande, tiene una representación pequeña. Esto es lo que le llaman el homúnculo sensorial. Y también hay un homúnculo motor, que es igual al sensitivo. Aquellas partes del cuerpo donde tenemos una gran motricidad fina tienen una extensa área en el cerebro. Las mismas, las manos, los labios, ¿sí? Es donde mayor tenemos. Entonces miren acá, esto es lo que yo pretendía explicarles. Miren acá. Esto es el cerebro, esto es derecho, izquierdo. Lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? Ya, desde arriba, esta es la parte anterior, derecha, izquierda. Y representaron un corte en la corteza somatoestética primaria, pintada en azul. Giro postcentral. Giro postcentral. Corteza somatoestética primaria. Giro postcentral. ¿Sí? Giro postcentral. ¿Sí? Y un corte en la corteza motora primaria. Giro precentral. Giro precentral. ¿Sí? Y miren, esto es lo que se llama homúnculo u organización somatotópica de la información, somatoestésica o de sensibilidad general y la parte motora. Entonces, miren, parte inferior de la corteza. Ya, pongamos aquí la camarita. Ya. Entonces, imaginemos, para que lo entiendan, lado derecho, para no complicarme la existencia. Lado derecho estamos representando en el giro postcentral. Giro postcentral, área somatoestésica primaria. Lado izquierdo, en el área motora primaria, pero tengan presente que en ambas hay, en el giro precentral, motora primaria. En el giro postcentral, área somatoestésica primaria. Cara en la parte inferior del giro postcentral, tanto para la parte sensitiva como para la parte motora. Por encima, la mano. ¿Sí? Más en la parte superior, o sea, acá, tronco. ¿Sí? Y en la parte medial, tenemos pie y pierna. ¿Sí? Entonces, es la parte interna, cara medial del cerebro. Y aquí están representados los genitales. O sea, los genitales también tienen una mitad derecha y una mitad izquierda. ¿Sí? Tienen una mitad derecha y una mitad izquierda. Miren que están representados en la parte sensitiva, no en la parte motora, porque la parte motora es un poco más compleja de explicar, ¿sí? Pero la parte sensitiva sí. Y lo mismo para la parte motor. ¿Sí? Bueno. Miren acá. Entonces, la información va a depender. Si llega al BPL, se proyecta a la cara medial, piernas, genitales, pie. A la parte superior, tronco, brazo, mano, dedos. Si es de la cara, llega al BPN y se representa en la parte inferior. ¿Sí? Miren acá, esto es un corte a nivel del giro postcentral. ¿Sí? Esto es un corte a nivel del giro postcentral. Y miren acá, miren acá. Es un corte, entonces aquí tenemos el giro postcentral o área somatoestésica primaria 3, 1, 2 y el giro precentral, área motora primaria. Eso es una denominación, unos criterios que no vamos a entrar a ver que por qué lo llaman 3, por qué lo llaman 1, por qué lo llaman 2. Entonces, miren, tiene una parte superficial donde llega la sensibilidad de la piel.
y tiene una parte profunda donde llega la información de receptores propioceptivos. ¿Sí? De receptores propioceptivos. Entonces miren acá, a ver si me han entendido. Vamos a ver, me van a responder. ¿Qué parte del cuerpo se representa acá, tanto para la parte somatoestésica como la motora? ¿Qué parte? La cara. La cara. Cara. Como esto es izquierdo, en mi cara izquierda. En mi cara izquierda, para lo motor y para lo sensitivo. ¿Qué parte del cuerpo se representa aquí? La mano. La mano. ¿Qué parte del cuerpo se representa acá? ¿Pies? Tronco. El tronco, sí. Sí. ¿Y qué parte del cuerpo se representa acá? Miembros inferiores. Para miembro inferior, para la parte motora y para la parte sensitiva. ¿Qué significa? Que acá se da la percepción de la información de sensibilidad general de la cara. Todo lo que es sensibilidad general de la cara. Acá para la mano, acá para el tronco, acá para el pie y la pierna. Y de la misma manera va a haber una organización para los movimientos. Acá se generan los movimientos de la hemicara, principalmente del lado contrario, de la mano del lado contrario, del tronco del lado contrario, y de la pierna y del pie del lado contrario. Bien, miren acá, nuevamente, ¿sí? Este es el giro poscentral. ¿Sí? Que miren que ese es el detalle de la neuros. La clase es de médula espinal, pero si no hablo del cerebro, me sentiría muy mal, ¿sí? Muy mal. O sea, es imposible no hablar del cerebro. Sería dar un mensaje. Miren aquí el giro postcentral, donde se encuentra el área somatoestésica primaria. Giro postcentral. Y aquí está representando el giro postcentral, ¿sí? El giro postcentral. Entonces, parte inferior, cara. Por encima de la cara, la mano. La mano. Parte superior, tronco. ¿Sí? Y cara medial, pie y pierna y genital. ¿Sí? Y es muy parecida esta representación para la parte motora, solo que ya no va a ser en el giro concentral, sino en el giro precentral. Giro precentral. Bueno, para los que preguntaban, leminisco medial, miren acá, este es un corte de tallo, entonces el cordón posterior de la médula, perdón, este es un esquema del tallo, bulbo raquídeo, el cordón posterior se extiende en la cara posterior del bulbo raquídeo, fascículo de Gracilis, fascículo de cuneatus, ¿sí? Fascículo de Gracilis, fascículo de cuneatus. Si hacemos un corte aquí a nivel del núcleo de Gracilis y el núcleo de cuneatus, miren que aquí están los núcleos y aquí se ocurre la decusación. Se cruzan. ¿Sí? Aquí están los somas de esa neurona, se cruzan y van a formar el leminisco medial. Y ese leminisco medial va a conducir la información al tálamo. Entonces, si ocurre una lesión a nivel del tallo que comprometa al leminisco medial, ¿se afecta el mismo lado o el lado contrario? Lado contrario. El lado contralateral. Si ocurre una lesión a nivel de los fascículos de Gracilis o cuneatus en el bulbo raquídeo, en la médula, ¿se afecta el mismo lado o el lado contrario? ¿El mismo lado o el lado contrario? El mismo lado. El mismo lado. El mismo lado. Bueno, ¿qué ocurre cuando hay lesiones del cordón posterior de la médula espinal? Miren que uno no puede separar lo sensitivo de lo motor. No podemos separar lo sensitivo de lo motor. La sensibilidad indudablemente es más importante en ciertos sitios que en otros. ¿Sí? ¿Dónde es más importante la sensibilidad? En la planta del pie y en las manos. Hacia a ustedes les gusta que le hagan cosquillas en la espalda. ¿Sí? La sensibilidad allí es clave. Y obviamente también de las articulaciones. Cuando se lesiona el cordón posterior de la médula, ¿sí? Principalmente el fascículo de Gracilis, perdemos la información sensitiva que le lleva al sistema nervioso para ejecutar los ajustes, para ejecutar adecuadamente los movimientos. ¿Ya? O sea, sentir es absolutamente indispensable para movernos. Entonces, miren la posición que adopta una persona cuando tiene lesión del cordón posterior. Esto se llama una ataxia sensitiva. Para poder caminar
Mire que la persona tiene que ampliar el plano de sustentación, abrir los pies, ¿sí? Abrir los pies. Y mire que tiene que dirigir la mirada hacia abajo, porque pierde la información que viene del piso, del suelo. Eso es una ataxia sensitiva. Van a ver ustedes que también hay ataxia cerebrosa, todo eso lo van a ver. Miren, hay una prueba que se llama la prueba de Romberg. Yo no me meto, lo clínico, ustedes saben que yo no soy clínico, lo menciono de una manera general y por respeto a los especialistas, hablo de lo que puedo hablar. Más allá no, porque hay cosas a nivel de la clínica, hay cosas a nivel de la clínica que es muy difícil explicar desde los básicos. Lo mismo que los clínicos explicar las cosas básicas. Y ahorita que hagamos una entre paréntesis, les cuento una anécdota. Bien, miren acá a esta persona que tiene una lesión del cordón posterior. ¿Sí? Miren cómo se mantiene. Si se le dice que cierre los ojos y camine, miren, la persona difícilmente puede mantenerse. Prácticamente se va de un lado para otro, se cae. Esto es lo que se llama la prueba de Romberg. El médico le dice, cierre los ojos y camine hacia mí. Está cerca de él para no dejarlo caer. Y la persona tiene mucha dificultad para mantenerse de pie. Bueno, hay un tracto que conduce información, es de tacto grueso. O sea, una cosa es, ¿sí?, el tacto fino. Tacto fino, los receptores los tenemos en los dedos. En los dedos. Ahí está el kit. Principalmente, tacto fino. Discriminamos con los dedos y con la planta del pie. Hay personas que perdieron las manos, pero son asombrosamente sensibles en los pies. ¿Sí? Entonces, pero hay un tacto que es grueso, se llama protopático. O sea, es el tacto, por ejemplo, de tocar una cosa con la espalda o del codo. Entonces, esa información de tacto grueso viaja por el tracto espinotalámico anterior. ¿Sí? Voy a agrandar acá. ¿Sí? Voy a agrandar acá. Entonces, esa información, siempre la primera neurona está en el ganglio. Segunda neurona, en el asta posterior de la médula espinal. ¿Sí? Y esa segunda neurona da origen a un axón que se cruza y viaja por el tracto espinotalámico anterior. Espinotalámico anterior, ¿sí? Que va a ascender por todo el tallo cerebral, ¿sí?, hasta llegar al tálamo ventral posterolateral. Y lo mismo, hay una representación, la pierna llega al lado medial, el brazo llega acá, acá a esta región. Si es de la cara, viaja por otro tracto, pero no nos vamos a meter con él. Bien. Ahora viene, perdón, antes de que digas, todas estas vías las vamos a trabajar la otra semana, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, ¿sí?, les recomiendo que miren muy bien esos videos que yo les he compartido y les recomiendo que estudien con mucho detenimiento los libros para que incorporen esos conceptos. Por favor, ¿qué pregunta tienen? Para ver si me podía hacer el favor de repetir. La primera está en el ganglio, la segunda en el asta posterior y la tercera. En el tálamo, igual que la anterior. Igual. Ah, listo, gracias. Vamos a ver dolor y temperatura. Dolor y temperatura. Profe, pero la anterior, qué pena, ¿también está en el BPM? ¿En el BPL, perdón? ¿O BPL, todo lo que venga de BPM solamente es para la cara. Ok, muchas gracias. La cara. Quería preguntarle, no sé si quieren hacer un pequeño descanso acá o prefieren que sigamos, porque no hay, a mí hay veces que creo que es más productivo hacer un break y volver a arrancar. Ustedes me dicen si lo quieren hacer acá o un poquito más adelante. Un break. Hagamos Sí, profe, está bien. Y conversemos un momento. Espérame, para la cosa. Esto, ¿cómo para pause recording. Bueno. No estoy grabando, ¿cierto? No, profe. Señor. Toda la información consciente pasa por los núcleos del tálamo. Siempre que sea consciente, debe pasar por el tálamo. Lo único que no pasa por el tálamo es... ¿Estamos grabando o no estamos grabando, John? ¿Qué estoy haciendo? No estamos grabando. No, profe, no está grabando. ¿Seguro que no?
Yo le di pausa, ¿no? No, profe, no está grabando. Espero que no haya. Bueno. Bueno, les iba a contar la historia. No, guárdenla para ustedes. Aquí entre nos, como dicen. Bueno, yo me vinculé con la UIS trabajé hace mucho tiempo como profesor de cátedra en la UIS, me retiré, y luego hubo una oportunidad de volver, señor. ¿Será que usted podría subir estas diapositivas a Moodle? Yo le subo, claro que sí, yo le subo lo más representativo. De todas maneras, acuerden que les estamos compartiendo un material para las prácticas y ahí básicamente está lo esencial de la clase. Claro que sí. ¿Ya? La próxima semana vamos a trabajar en la práctica médula. Todo esto. Tenemos un día que es un día festivo, entonces los grupos que están el lunes, que son el grupo C y el grupo, ¿me recuerdan el otro grupo? Creo que es el E, o el que está el lunes de 7 a 10. Es el D. El D, entonces o nos organizamos, vemos a ver cómo se distribuyen en otras prácticas, ¿sí? Para que quedemos todos en igualdad de condiciones. Bueno, chicos, ¿cómo hago yo para reanudar? Abajo, no mentiras, arriba le va a aparecer un botón negro, gris, ¿no? En la barra donde te deja activar micrófono y activar cámara y demás. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Dejaste de compartir. Espera que le embarré. Abajito te debe aparecer ahora. ¿Qué, papá? En una barra negra abajo te debe aparecer ahora. Espérate. Espera, es que una barra negra. Espérate. Arriba te va a aparecer una barra negra donde activas micrófono y cámara. Diablos. Es que quedó como si hubiera... Yo le di pausa. Es que me parece como si estuviera grabando todavía. Confírmame si está grabando o no. No, profe, no está grabando. Profe, en la misma parte donde graba siempre, sí. En vez de darle, ahí le aparece como un triangulito y unas dos barras, o un cuadrado, unas dos barras. Background, resumen, meeting. Resumen. Donde dice resumen, creo que es. Resume recording. ¿Cómo? Resume. Dice, sí. Ya, profe, ya aparece. Ya aparece otra vez grabando. Perfecto. Usted me dice. Bueno, chicos, entonces vamos ahora a hablar de la vía del dolor y la temperatura. Vía del dolor y la temperatura. Entonces, mire que cada modalidad sensorial viaja de una determinada manera. Entonces, en este caso el estímulo es un estímulo doloroso, o sea, un estímulo de calor o de frío que se puede convertir en estímulo doloroso si usted acerca mucho las manos a la llama. ¿Sí? La primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Sí? Segunda neurona en el asta posterior de la médula espinal. Y los axones se cruzan inmediatamente y viajan por el tracto espinotalámico lateral, que va desde la médula hasta el tálamo. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a encontrar con ese tracto en todo el recorrido de la médula y del tallo cerebral. La tercera neurona se encuentra en el ventral posterolateral del tálamo. ¿Sí? Y de allí la información va a la corteza somatoestésica primaria o área primaria de la sensibilidad general o área 312. ¿Sí? Bueno, entonces eso generamos un estímulo doloroso, pie derecho. ¿Sí? En este caso generamos inmediatamente una respuesta refleja para protegernos, inmediata. Eso no hay tiempo de pensar, eso se hace en milisegundos. Pero la información tiene que ir al cerebro para procesar esa información. Entonces miren acá. ¿Sí? Profe, una pequeña duda ahí. Señor. O sea que básicamente, como es reflejo, yo muevo mi pie antes de ser consciente. O sea, yo sé que son cosas de milisegundos, pero teniendo en cuenta que el reflejo se da a nivel de la médula. Absolutamente.
Absolutamente. Es una respuesta desarrollada evolutivamente para protegernos. No hay tiempo de pensar, te tienes que proteger. Si te entierras esa puntilla, pues la cosa es grave. No necesitas del cerebro. Inclusive, o sea, eso es una respuesta completamente refleja. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Con gusto. Entonces, miren, dolor. Entonces, aquí está, miren, ya, nivel, estos son cortes de médula, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, corte coronal. Y aquí está otra forma de ver esa imagen. ¿Sí? Ya, a ver cuál les sirve más. Entonces, el estímulo doloroso puede provenir del pie, de la pierna, ¿sí? De cualquier parte, ¿sí? De la mano. La neurona que conduce la información está en los ganglios de la raíz dorsal, ganglios espinales. Segunda neurona, miren, en el asta posterior de la médula espinal. E inmediatamente, estas fibras se cruzan por delante del canal medular o canal central, que es la cavidad de la médula. Se cruzan por delante y ascienden por el tracto espinotalámico lateral. Mire que en la medida en que ascendemos, esto lo representa muy bien este esquema de Fitzgerald, ¿sí? Van aumentando el número de fibras. Va a haber muchas más fibras en la parte superior de la médula espinal, porque va de todo el cuerpo, ¿ok? Si es de la cara, vuelve y juega. Si es de la cara, ¿sí? La neurona que conduce esa información, ¿sí? en su mayor parte, es el nervio trigémino. Es el gran nervio sensitivo de la cara. Primera neurona en el ganglio trigeminal. Segunda neurona en el núcleo sensitivo del trigémino, que para este caso, como es dolor y temperatura, se denomina núcleo espinal del trigémino. Ahí está la segunda neurona. Si es tacto y presión, núcleo principal del trigémino. Si es dolor y temperatura, núcleo espinal, que se extiende desde la protuberancia hasta la parte superior de la médula. Tercio medio de la protuberancia hasta la parte superior. Y vuelve y juega. Si es de la cara, llega al BPM, ventral posteromedial. El resto del cuerpo al ventral posterolateral. Y lo mismo, miren, vean. Si la información viene de la cara, se proyecta a la parte inferior del giro poscentral, del área somatoestésica primaria. Si es de la mano, por encimita, lo mismo, la misma representación, solo que para dolor y temperatura. Y si es del pie y de la pierna, en la cara medial. En la cara medial. Hay un homúnculo también para el dolor, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que en su recorrido, esto no lo tiene acá, la información, este es otro gran libro de neuroanatomía, la información va dejando colaterales en algo que se llama la formación reticular. Hay una clase que es a la dar el doctor Ballesteros dentro de 2 semanas, ¿sí? Formación reticular, o no sé si la otra semana, ya no me acuerdo, ¿sí? Y esa formación reticular va a modular la información de dolor. Entonces vamos a ver que la información de dolor se modula. Esto es todo un cuento, a nivel de la médula, a nivel de las interneuronas del asta posterior. La formación reticular también la va a modular, y muy especialmente cuando veamos tallo, vamos a ver que en el mesencéfalo, rodeando el acueducto mesencefálico, está la sustancia gris periacueductal, que modula la información de dolor a través de neuropéptidos. La información llega al tálamo, BPL o BPM, y se proyecta a la corteza cerebral. ¿Sí? Este es lo mismo que el espinotalámico lateral. Profe, qué pena, usted dijo que cuando era de presión y tacto protopático, ¿qué núcleo era? Ya te explico eso, ya te lo explico en un momentico, ya te lo explico. Ahorita te lo explico. Ven acá. Entonces miren acá, para no perder, como se dice, el impulso. Miren, acá les tengo una imagen, esto es una belleza de imagen, ¿sí? Miren acá, estos son cortes de médula espinal.
ya se tienen que meter en esto. Esto es un corte de bulbo raquídeo, esto es un corte de protuberancia mesencéfalo, esto es un corte coronal. Si ustedes ven, la sustancia gris se ve blanca y la sustancia blanca se ve negra, porque es una tinción para fibras. Entonces, mire, vea, este es el lado derecho. Este es el lado derecho. Ya, este es el lado izquierdo. Primera neurona, receptores obviamente en la piel, primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal. Segunda neurona en el asta posterior, se cruza y va a viajar a todo lo largo de la médula por el espinotalámico lateral. ¿Sí? Espinotalámico lateral. ¿Sí? Tercera neurona en el tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. En la corteza yo percibo el dolor, siento el dolor. ¿Sí? Siento el dolor. Entonces, si hay una lesión, por ejemplo, miren que en algunas situaciones se requiere, yo les comentaba que, por ejemplo, cuando damos médula, hay personas que sufren de dolor intenso. Hay veces producto de un cáncer, por ejemplo. ¿Sí? Pero imagínense que esta es la zona del dolor y no responde a tratamiento farmacológico. Entonces el tratamiento es quirúrgico. Los neurocirujanos, guiándose por los ligamentos dentados, recuerden, cortan las fibras de dolor en el lado contralateral, de tal manera que no le llegue la información de dolor a la persona, ¿sí? Y de esa manera resolver ese problema, ¿sí? Resolver ese problema. Acá, simple y llanamente, es para decirle, miren acá nuevamente, este es el tracto de dolor y temperatura, primera neurona en el ganglio, segunda en el asta posterior, tracto espinotalámico lateral. Y esta hermosa imagen que encontré antenoche, para mostrarles que hay unas vías de dolor que viajan por las vías reticulares, ¿sí? O sea, el dolor en la conducción del dolor hay el espinotalámico lateral, pero las fibras espinoreticulares, ¿sí? Espinoreticulares también conducen dolor, pero esas son vías más difusas. Entonces, nuevamente para mostrarles que el dolor es regulado a nivel de la formación reticular, ¿sí? Esto es un tema, esto da para una clase o hasta más, para un curso, mejor dicho, ¿sí? Regulado por la sustancia gris periacueductal, ¿sí? Y el dolor, es interesante esto porque el dolor tiene unos elementos emocionales muy particulares, ¿sí? El dolor es muy subjetivo. El dolor, ¿sí? El dolor, inclusive los seres humanos convertimos el dolor en placer, ¿sí? Hay personas que disfrutan del dolor en muchas expresiones. Entonces tiene un componente emocional muy grande, muy grande. Cuando hay algunos tumores a nivel de los ventrículos, se llama siringomelia, por ejemplo, ¿sí? Tumores medulares que comprometen el canal medular, ¿sí? Como la vía del dolor pasa por delante del canal central, también se pierde la sensibilidad del dolor. Bueno, entonces para responder a la pregunta que no quiero dejar sin responder, ¿sí? Voy a aprovechar a ver cuál imagen será mejor. Yo creo que esta sirve para responder esta pregunta. Ponle cuidado. En el material de la práctica de esta semana, ustedes tienen un esquema. Lo que pasa es que no podemos meternos también con tanta cosa. Un esquema del núcleo sensitivo del trigémino. Eso lo hemos explicado en las prácticas. Entonces, el núcleo sensitivo del trigémino tiene tres componentes. Uno mesencefálico, que recibe solamente información propioceptiva. Ese se encuentra entre la parte superior de la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Ya? Un núcleo principal que recibe tacto y presión, ¿sí? Y un núcleo espinal que recibe dolor y temperatura. ¿Sí? Entonces, si es dolor y temperatura, la información llega al núcleo espinal. Si es tacto y presión, al principal. Y si es propiosección, al mesencefálico. Eso lo vamos a volver a retomar con nervios craneales, muchachos. ¿Okay? Pero había que responder esa pregunta. Bueno, señor. Qué pena, ¿puedo volver a repetir lo que acaba de decir? Qué pena.
Ok. Que si para el caso de la sensibilidad de la cara, sí, para el caso de la sensibilidad de la cara, la información llega de una manera específica. Por ejemplo, si es de dolor y temperatura, llega al núcleo espinal del trigémino, ya sea por el trigémino o por el séptimo, noveno o décimo. Si es de tacto y presión, llega al principal. ¿Sí? Y si es de propiosección, al núcleo mesencefálico. ¿Alguien tenía levantadita la mano? Por favor, adelante. Profe, en la primera vía que vimos, en la del menisco medial, por ejemplo, en la de la cara, podríamos decir que puede llegar tanto al principal como al del mesencéfalo porque pues tiene propioceptiva y tacto. Pero en ese caso de la cara llega es al principal, ¿ok? Principal del trigémino. Ok. Profe, Señor. ese espinal dice que está ubicado a lo largo del bulbo, pero también dice que puede llegar hasta C1, C2, algo así decía en el libro. Completamente de acuerdo. Se extiende desde la porción tercio medio de la protuberancia hasta la porción superior de la médula espinal. Sí, señor. Ah, ok, gracias. Bueno, hay unas vías que son las vías espinocerebelosas. Vías espinocerebelosas. ¿Sí? Esas vías espinocerebelosas, ¿sí? Hay dos vías, dos caminos. Entonces, primero, los tractos espinocerebelosos conducen propiosección inconsciente. Inconsciente. Entonces, por ejemplo, hay uno que es el espinocerebeloso dorsal. Espinocerebeloso dorsal. Vamos acá de color. ¿Sí? Que conduce sensibilidad, o sea, desde receptores propioceptivos, principalmente de miembro inferior. Principalmente de miembro inferior. Desde receptores de las articulaciones, de los músculos. Ojo, póngale cuidado. Primera neurona en el ganglio. Segunda neurona en el asta posterior. ¿Sí? En el asta posterior de la médula espinal. Y de allí se origina el tracto espinocerebeloso dorsal, que asciende ipsilateralmente y va al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Sí? Ya. Y hay otra vía, que es la vía espinocerebelosa anterior. ¿Ya? Donde la información ingresa por los mismos nervios, como tener un camino alterno. Pero miren lo que pasa aquí con esa vía. Párenle bolas, como se dice. Entra por la raíz dorsal, ¿sí? Y hace sinaxis en el asta posterior, específicamente en un núcleo que llama el núcleo dorsal o de Clark, que se encuentra entre los nervios C8, entre los segmentos medulares C8 y el E2. Ojo, miren acá, estas fibras se cruzan y van a formar el espinocerebeloso ventral o anterior. Ojo, mírenlo acá. Que asciende por el tallo, ojo, asciende, y en el mesencéfalo vuelve y se cruza. Entonces, de tal manera que si este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, el cerebelo recibe información ipsilateral del mismo lado. ¿Ya? Veámoslo en otra imagen para ver si les queda más claro. Por ejemplo, miren acá. ¿Sí? Dos vías. ¿Sí? Primero, ¿ok? Receptores propioceptivos, articulares, pero ya la sensibilidad no es consciente, sino inconsciente. ¿Sí? Inconsciente. Entonces, la información en primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal. Yo no me meto mucho con esta parte de tipo de fibras porque eso es de los fisiólogos. Entra por un camino, hace sinaxis en el asta posterior y asciende por el espinocerebeloso dorsal o posterior e ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Ya. Y miren acá la locura que ocurre acá en la naturaleza. Por el otro camino, hace sinaxis acá, se cruza
forma el tracto espinocerebeloso ventral o anterior, asciende por la médula, ¿sí? Ese se encuentra en la parte superior principalmente, y en el tallo vuelve y se cruza. Vuelve y se cruza. De tal manera que la información en el cerebelo, pues, no llega al mismo lado. Adelante, Alexandra. Profe, ¿de qué depende que llegue a un tracto o al otro la información? Depende sobre todo del nivel. Por ejemplo, mira, si es la mayor, la parte inferior, miembros inferiores y todo principalmente viaja por el espinocerebeloso dorsal. ¿Sí? Y si es de la parte superior del tórax hacia arriba, viaja principalmente por el espinocerebeloso ventral o anterior. ¿Sí? Profe. Señor. Usted dijo que de C8 a L2 estaba la columna dorsal de Clark. Sí, señor. Es decir que del los niveles de inferiores a L2 simplemente ingresan las fibras del nervio y suben hasta alcanzar al menos L2. Sí, señor. Así es. Listo. Así es. Profe, así eso es. Por ese lado. Qué pena interrumpirlo. Tranquilo. Profe, y de C8 para arriba, los niveles superiores, ¿eso hace parte de lo que sería el tracto cuneocerebeloso? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Muy bien. Entonces, la información que entra de los niveles superiores, ¿sí? Básicamente van a ascender y van a hacer sinapsis en el núcleo cuneatus, que es, algunos hablan de núcleo cuneatus accesorio, y de ahí se va a proyectar al cerebelo, ¿sí? Al cerebelo. Eso es básicamente ese elemento que tú estás diciendo, ¿cierto? Entonces, sí, ¿para qué le sirve esa información al cerebelo? Profe, qué pena. Señor. ¿Será que usted podría volver a explicar lo que el compañero preguntó? Es que no me queda claro lo de si la información es por debajo de L2. O sea, si la información viene por debajo de L2, la información asciende y llega al núcleo dorsal o de Clark, ¿sí? Y se incorpora al espino cerebeloso posterior. Si la información es de la parte más superior, de los niveles cervicales, entra por los nervios y va a constituir un tracto que asciende por el espino cerebeloso, pero va a hacer sinapsis en un núcleo que se encuentra en el bulbo raquídeo, que es el núcleo de cuneatus, y de ahí la información se proyecta al cerebro. ¿Sí? Eso es la propiosección. Mira acá, mira acá. Aquí explica perfecto. Esto es un esquema que yo creo que es tomado del libro de Snell. Esto lo tomé en internet, pero creo que es de Snell. Mira el cúneo cerebeloso. Entra por los nervios, asciende por el espinocerebeloso posterior, pero hace sinapsis aquí en el núcleo de cuneatus. Y de ahí se proyecta al cerebelo. ¿Sí? Proyecta al cerebelo. Bueno, aquí hay una cosita que es como para discutirla después con calma. Para cuando veamos tallo, por favor, no vamos a meternos ahí en este momento. Miren las vías espinocerebelosas, segunda neurona en el asta posterior, espinocerebeloso posterior o dorsal, ¿sí? Asciende ipsilateralmente, ¿sí? Espinocerebeloso ventral o anterior, se cruzan, ascienden, ¿sí? Y luego vuelven y se cruzan en el tallo cerebral. Entonces mire que se cruzan, unas fibras se quedan en el hemisferio contrario, o sea, si esto es derecho, quedan en el hemisferio cerebeloso izquierdo y va a llegar al cerebelo. Y mira aquí el cúneo cerebeloso, ¿sí? Cúneo cerebeloso, que la información llega al núcleo de cuneatus y de allí se proyecta al cerebelo. ¿Esta información para qué es? Para que el cerebelo, ¿sí? No podemos estar presentes o conscientes de todos los ajustes que hay que hacer para poder ejecutar apropiadamente los movimientos. Esto permite que el cerebelo realice ajustes para ejecutar apropiadamente un movimiento. Bueno, hay otra vía que son las vías espinotectales. ¿Sí? Espinotectales. ¿Sí? Por ejemplo, el estímulo en este caso puede ser, pónganle cuidado, el tectum, ¿se acuerdan del tectum o no? De la lámina cuadrigémina. No.
Sí, Aunque no se acuerda de la lámina De cuadrígena. anatomía. De anatomía. Sí. Bueno, mentira, de la parte general, eso lo estamos viendo esta semana, muchachos. En el tectón o lámina cuadrigémina hay unas estructuras que se llaman colículos superiores. Algunos lo siguen llamando tubérculo cuadrigémino superior. Ojo, pónganle cuidado. ¿Sí? Entonces, ojo que todo depende del estímulo. ¿Qué puede activar esta vía? Por ejemplo, varias cosas. ¿Sí? Por ejemplo, un estímulo, para este caso, un estímulo somatoestésico. Por ejemplo, me picó un zancudo. Estoy aquí dando la clase con ustedes y de repente me picó un zancudo. ¿Qué hago yo? ¿Sí? Esta respuesta no la pienso. Me picó un zancudo. Ya. Entonces, esa información somatoestésica viaja por el tracto espinotectal, que va del primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Segunda neurona en el asta posterior, y miren que asciende por el espinotectal al colículo superior. ¿Ya? Aquí también está representado de una manera muy bonita esto, no solamente es, sino también, por ejemplo, un estímulo auditivo, por ejemplo, un estallido o un objeto que corre. ¿Sí? Ahí también se activa esta vía para generar una respuesta refleja. Esa es la vía espinotectal. Bien. Profe, esa vía espinotectal, o sea, la segunda neurona en la médula asciende hasta el bulbo raquídeo y de ahí se decusa o no hay decusación. No, se cruza en la médula, en la misma médula, mira. ¿Sí? Se cruza en la misma médula, mira. En la misma médula y llega al colículo superior. Bueno, hay unas vías espinoreticulares. ¿Sí? Ya había hecho mención a ellas. ¿Sí? Tienen que ver. Entonces recuerden que el espinotalámico lateral, ¿sí? ¿Sí? Conduce la información para percibir dolor, ya te doy la palabra, Alejandro, para percibir dolor de una manera inmediata, o sea, el dolor, ya. Alejandro, dale, haz tu pregunta, por favor. No, profe, era hacia dónde se dirigía la vía espinotectal, o sea, llega hasta la médula y de la médula asciende hacia dónde. Hacia el colículo superior. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, ahí tenemos, ¿sí?, que el dolor no solamente, ya lo había mencionado, viaja por la vía espinotalámica, sino por las vías espinoreticulares. El dolor es muy complejo y recuerden que los médicos, una de las cosas que para las cuales está la medicina es para aliviar el dolor. Y ojalá aliviarlo de la mejor manera, muchachos. No necesariamente con fármacos. Mire, yo, producto de falta de ejercicio, hay veces de tensión, dolor en el cuerpo, dolor en el cuello, dolor en la espalda. Yo soy apático al tomar medicamentos. Y yo sé que el remedio lo tengo yo, hacer ejercicio. Si camino, si hago deporte, fuera dolor. Pero si me dejo llevar por el ritmo, por el trabajo, por tanta cosa, ya sé que ahí ya. Camino, hago ejercicio, ojalá uno pudiera nadar, si pudiera un sitio donde no habría dolor. Entonces, es muy importante que no solamente sea fármacos, hay otras cosas, otras alternativas. Entonces, estas son las vías espinoreticulares. Y ahí vuelve y juega la sustancia gris periodontal que vamos a mirar en mesencéfalo. El dolor, como les decía inicialmente, es una cosa que es muy subjetiva, muy particular. Hay personas que no toleran dolor, otros que somos muy buenos para tolerar dolor, ¿sí? Y podemos pasarlo sin tomar medicamentos. Y otros que disfrutan con el dolor, ¿sí? Eso es lo que dicen el umbral del dolor de la persona. El umbral del dolor de la persona que cambia dependiendo de la actividad. Si ustedes ven, las señoras de la casa cogen las ollas calientes y no hay problema, pero los que no estamos acostumbrados vamos a coger esa olla caliente y toque, ¿sí? No aguantamos. Bien,
Entonces, bueno, esas vías las vamos a encontrar a nivel del bulbo raquídeo, de la protuberancia, el lemnisco, todo eso lo vamos a seguir viendo. Todas esas vías ascendentes las vamos a ver en tallo. No quiero meterles allí más en el mesencéfalo. ¿Ok? Hay un elemento que quiero comentar aquí con esto. Miren, hasta hace un tiempito, yo personalmente le decía a los estudiantes de medicina que todas las vías sensoriales, en su mayor parte, han sido estudiadas a partir de estudios en humanos. Ratones, gatos, perros, primates. Bueno, esos animales, muchos han pasado por el laboratorio y con muchas formas de experimentar, algunas agresivas y causar lesiones. Si ustedes leen las fisiologías, entonces ahí se dan cuenta, ya eso es un delicado, ¿no? Cortarle el bulbo al gato, cortarle el bulbo al perro. Pero ya inclusive ya eso es bastante cuestionado. Y siempre decía que tenía que ser a partir de ese estudio. Hoy en día podemos estudiar las vías con métodos no invasivos. Estos son imágenes de algo que se llama tractografía. O sea, las imágenes diagnósticas hoy por hoy permiten estudiar las vías sensoriales. ¿Sí? Eso se puede hacer, ¿ya? Obviamente, tampoco es que la resolución sea demasiado alta, pero bastante bien, muy buena. Entonces, los neurocirujanos de avanzada, cuando tienen que hacer ciertos procedimientos quirúrgicos, utilizan estas técnicas para minimizar el daño de vías, para no afectar tanto a los pacientes. ¿Sí? Bueno, chicos, y llegamos acá a las vías descendentes. ¿Dicen qué? Me siento como ahí, en medio de ese universo, muchachos. ¿Sí? Pero yo personalmente, a mí me parece, me sentiría muy mal. Créanme que así sería. Correr para cumplirles con una clase. Me parece que no es justo, ni para ustedes, ni para uno como docente. Las vías descendentes. Entonces, vamos a exponerlas de una manera general y ahorita les digo qué voy a hacer para que ustedes se sientan tranquilos. Bueno, espero que se sientan tranquilos. Bien. Las vías descendentes, ya las hemos mencionado. Entonces podemos agruparlas en dos grandes grupos, pero valga la redundancia. Vías que tienen que ver con los movimientos voluntarios, por ejemplo, que se originan en la corteza cerebral. Entonces, por ejemplo, el tracto córtico espinal lateral, miren el grosor, ¿sí? Y el tracto córtico espinal ventral o anterior. Ya. Y hay toda una serie de tractos descendentes que se originan en su mayoría en el tallo cerebral, que tienen que ver con las respuestas motoras de carácter involuntario. A este tracto es el que usualmente se refieren generalmente como la vía piramidal. La vía piramidal o vía piramidal, que tiene un componente que es el componente córtico espinal, que permite el control de los movimientos voluntarios, principalmente de las extremidades distales, manos y pies. Y todos estos tractos, rubro espinal, por ejemplo, este se origina en los núcleos rojos que están en el mesencéfalo, activa flexores, inhibe extensores. Retículo espinal, pontino y retículo que viene por el cordón anterior y retículo espinal medular. ¿Sí? De igual manera tiene que ver con el control de los músculos para mantener la postura y para la marcha, y los vestíbulos espinales. ¿Sí? Y hay otro, por ejemplo, que como es el longitudinal medial, que tiene que ver con el control de los movimientos oculares. ¿Sí? Entonces, con esta imagen, nosotros podemos introducir las vías descendentes.
bonita imagen del sistema nervioso humano de Barr, ¿sí? De Barr. Entonces, recuerden que hay una vía que está en rojo, que es la vía córtico-espinal, ¿sí? La vía córtico-espinal, que se origina en la corteza cerebral, principalmente en el área motora primaria. Ojo, y que controla los movimientos del lado contralateral. ¿Qué significa? Que si yo voy a hacer un movimiento voluntario con mi mano derecha, esa orden se genera en el lado izquierdo. Y ese tracto se cruza la mayor parte en la unión entre el bulbo raquídeo y la médula espinal. Esto se llama decusación motora, ¿sí? Y va a formarse el 70-90% se cruzan y forman el córtico-espinal lateral, ¿sí? Y el 20-30%, 10% no se cruzan. Ojo, no se cruza acá, pero descienden en la médula y se cruzan en la médula. De tal manera que los movimientos que yo ejecuto del lado derecho voluntarios se controlan por el lado izquierdo, ¿sí? Y vienen las otras vías descendentes. Las otras vías descendentes que se originan en el tallo cerebral, ¿sí? Estas vías no las alcanzamos a ver hoy. Sería absurdo ponernos a correr. Yo voy a terminar la clase acá. ¿Okay? Y miren el panorama. Simple y llanamente se los voy a presentar para quedar comprometido con ustedes. Vamos a ver esas vías. Entonces vamos a ver la vía córtico-espinal, la vía que tiene que ver con el control de los movimientos voluntarios, ¿sí? Y yo me comprometo con ustedes, ¿sí? Fíjense que yo llevo mucho tiempo enseñando. Yo tengo unos videos, si ustedes los buscan en YouTube, hice hace mucho tiempo de vías ascendentes y descendentes, ¿sí? Ahí están, creo que todas. Lo hice hace mucho tiempo. Y que creo que quedaron buenos los videitos, si buscan en YouTube. Pero voy a hacerles unos a ustedes, a todos mis estudiantes, de vías descendentes, ¿sí? Se los voy a hacer, me comprometo a eso, ¿sí? De vías descendentes. Mire que le estoy pasando todo lo que nos quedó pendiente, ¿sí? Pero que yo me resisto a hacer las cosas a la carrera, eso no sirve, ¿sí? Miren todo lo que nos quedó, ¿sí? Esas vías descendentes, ¿sí? Y se los grabo este fin de semana y se los comparto, ¿sí? Se los comparto. Yo creo que unos 30-40 minutos sería. Y esto de pronto me van a oír diciendo, esa diapositiva la voy a tener en todos los materiales que yo hago. Todos los materiales que yo hago. Yo soy, o sea, me parece que no hay nada que supere a los libros para el aprendizaje. Con todo el respeto a los educadores. Nada supera a los libros. A mí me encanta hacer videos, y hay profesores que no les gusta, o por ejemplo, Ballesteros que no les gusta, y yo le he dicho, hombre, Lucho, subamos unas clases, tus clases son muy buenas, pero que no les gusta. Y hay otros que se resisten, y otros que no, bueno, en fin, pónganle cuidado. Si quieren ser buenos, de verdad buenos, tienen que leer libros. Ya, aquí están los libros de neuroanatomía. Ojo que no, estos son los libros de neuroanatomía. Algunos de los que yo considero más importantes, ¿sí? Si quieren tener una idea más allá del cerebro, no, estos libros no la van a proporcionar. Son los escritos por autores eminencias en el campo de las neurociencias, por ejemplo, como este señor Antonio Damasio, ¿sí? Que tiene unos libros, por ejemplo, como estos, ¿sí? El cerebro creó al hombre, el error de Descartes. Esta es una editorial fantástica, Dracontus, ¿sí? O este neurólogo, Oliver Sacks, que tenía neurólogo. Miren el libro que escribe, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Este señor, un eminente neurólogo norteamericano, Oliver Sacks, sufría de una enfermedad donde no se reconocen rostros. Eso se llama prosopagnosia. Entonces, chicos, no olviden esto. Los libros de neurociencias son
le meten mucha cosa. Yo diría que por ahora neuroanatomía para lo nuestro. Y les voy a poner un ejemplo para decirles que no siempre lo moderno es lo mejor. Miren aquí un libro que es de los libros más fuertes en neuroanatomía. Afifi. Sí. Y yo prefiero esta edición, la viejita, mucho más didáctica que esta, que la edición nueva, que es más actual, pero que ya. Entonces, chicos, yo me comprometo a eso. Me comprometo a eso y a grabarles la parte que quedó pendiente y en nuestro próximo encuentro pues lo retomamos. No sé si quieran decir algo. Y profe, yo tengo una pregunta. ¿Usted va a pasar las diapos? Señor. ¿Usted va a pasar las diapos? ¿Las va a subir a Moodle? O... Sí, acuérdese que la otra semana vamos a trabajar vías medulares. Entonces yo les voy a proveer ese material, así como lo hice con esta semana, que les seleccioné un material para trabajar. Claro que ese va a ser el material base para trabajar esta semana. ¿Vale? Listo, gracias. Entonces, ¿qué queda pendiente, muchachos? No vimos vías descendentes. Y fíjense que yo les compartí Profe, ¿pero las vamos a ver alguna vez? ¿En otra clase? Se las voy a grabar. Se las voy a grabar. Venga acá. Bueno, para que quede claro, ven acá. Alexandra fue la que hizo la observación. Póngale cuidado lo que les voy a aclarar para que por favor no